Muy bien, vamos a desarrollar ya pues el tema 7, ¿no? Como las clases quedan grabadas, por favor les pido que me manden a mi WhatsApp las tareas pendientes, ¿no? Mi WhatsApp es el 980-84-98-38 o coordinen con la señora Juana para que entreguen los trabajos del desarrollo de las clases que les he venido pidiendo, ¿no? Los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora el 7 y el 8 que vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy. ¿Ya? Es importante para tener calificación de sus notas porque son 4 clases y prácticamente de los 5 alumnos que tengo registrados solamente entró una vez la alumna Luana Regalado Guerra, es la única que entró a una clase, que fue la clase justamente el día 18 y después ya no volvió a entrar. Entonces eso también me tiene un poco preocupado. Pero bueno, creo que falta de coordinación, o de repente no les llega bien el link, o creo que hay siempre algunos problemas que son por la falta de las redes sociales también, ¿no? Entonces, me, me tiene un poco preocupado, pero me avisan, pues. ¿Sí? Entonces vamos con la parte del desarrollo de la clase número 7. ¿Ya? Y podemos empezar de esta emancipación en América. Como nosotros ya hemos visto, también existió alguna resistencia indígena, ¿no? Que se da netamente en el Perú, ¿no? Esta resistencia indígena también hizo varios aportes, ¿no? No solamente aportes aislados, sino que también hizo varios aportes, ¿no? Y hemos visto que también hubo varios intentos de sublevación, ¿no? Varios intentos de sublevación, ¿no? Entonces sabemos que hubo pues alguna resistencia indígena pero que desgraciadamente no se pudo desarrollar, ¿no? Como ejemplo lo de Manco Inca, ¿no? Lo de Tupac Amaru, lo de Saidi Tupac, y entonces son revoluciones que también fueron apoyadas por varios movimientos indígenas, ¿no? Como el Taqui Oncoy, que también se crea. Después tenemos varias sublevaciones, como Titu Cusi Yupanqui, Saidi Tupac, que ya lo nombré, y todos estos antecedentes que también registraron todo un cambio, pero que desgraciadamente no hubo una unión entre los mismos indios, ¿no? Ahora, en esta etapa vamos ya a ir viendo cómo se va estructurando, ¿no? Y no solamente en el Perú, acuérdense que también hubo varios también antecedentes importantes ya en toda la parte de América, ¿no? Entonces, algunas rebeliones indígenas que también fueron importantes, ¿no? Como ya hablamos también en el virreinato, se dan varias cosas y varias situaciones, ¿no? Se crean ya la parte de las clases, ¿no? De las clases sociales, los estratos, y es así que en el virreinato los alzamientos y rebeliones son pues el reflejo de los abusos cometidos por los españoles, ¿no? Que no lograron consolidar por varios factores, ¿no? Como ejemplo la carencia de recursos, la falta de unidad y los divisionismos internos. Los sectores más explotados fueron los indígenas, eso ya lo tenemos muy claro, ¿no? Quienes fueron los que desarrollaron una serie de rebeliones anticoloniales, ¿no? Varias rebeliones anticoloniales. Y acá vamos a nombrar algunas importantes. Primero tenemos Manco Inca, que se revela en Vilcabamba, en Cusco, en 1536. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de rebeliones indígenas muy fuertes, ¿no? No solamente en el Perú, sino también que se dan en otros lugares, ¿no? En otros lugares. Pero acuérdense que como el imperio del Tahuantinsuyo estaba en Cusco, entonces hubo mucho más rebeliones que se dan, ¿no? Después tenemos la de Tupac Amaru I, que se da en Cusco en 1572. Después tenemos la de José de Antequera, que se da en Paraguay en 1631. Los hermanos Salcedo, que se da en Puno en 1668. Y ahí tenemos a Juan Santos Atahualpa, que se subleva en Tarma
y es la que un poco dura un poco más de tiempo, ¿no? Que se da entre 1742 y 1756. Es una de las que se da un poco más fuerte, ¿no? Después tenemos los indios de Huarochirí, que era la Sierra de Lima, que también se da en 1572. Los hermanos Catari, o Catarí, que le dicen algunos, que eran los charcas, se da en 1766. Y finalmente se da, pues, la de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, en el Cusco, en 1780, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras rebeliones indígenas que se dan a lo largo de toda la parte de la parte del virreinato. Ahora, todas estas rebeliones también trajeron consigo varios e importantes cambios, ¿no? Sobre todo se empieza a dar algunos factores importantes de buscar la emancipación en América, ¿no? No solamente en el Perú, ojo, no solamente en el Perú. Acuérdense que el Tahuantinsuyo ese era enorme, ¿no? Comprendía varios países, ¿no? Estamos hablando, pues, actualmente de los países entre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, llegaba prácticamente hasta Colombia, ¿no? Y de ahí se buscó y se empezó a dilucidar todas estas circunstancias que al final traía consigo varios problemas, ¿no? Varios problemas. ¿Cuáles fueron los principales factores para la emancipación, ¿no? El primero tenemos el despotismo ilustrado en español, ¿no? Que siempre el español trataba, pues, de imponer, ¿no? Imponer, sin respetar las tradiciones, las costumbres de los pueblos indígenas. Otro factor fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? Que también trajo consigo, acuérdense que la congregación jesuita también hizo mucho en la parte oeste del Perú, ¿no? Es decir, que estamos hablando de la parte de la selva peruana, ¿no? Después se dan también la independencia en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Después se suma la Revolución Francesa. Después viene la Carta a los Españoles Americanos y finalmente la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Esta rebelión de Túpac Amaru II fue importantísima. Ya hemos hablado también un poco de su biografía, de varios de los autores, ¿no? Después de todas estas factores que tuvo la emancipación, vamos a recordar y vamos a hablar un poco de los precursores, ¿no? Hay algunos precursores importantes que debemos de desarrollar y de conocer, ¿no? ¿En qué sentido estos precursores también hicieron mucho por el Perú, ¿no? Hicieron mucho por el Perú. Esto también trajo consigo varias situaciones importantes, ¿no? Varias situaciones importantes para que pueda haber un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Entonces, los precursores fueron aquellos americanos eminentes que con sus ideas, sus escritos o sus acciones prepararon los espíritus, las conciencias y los caminos para la independencia, ¿no? Ellos querían que definitivamente exista la independencia, ¿no? Ya no depender de España, sino liberarnos de España. Entonces se da una serie de manifestaciones importantes y se dan en dos maneras. Existían dos tipos de precursores o dos modelos de precursores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era los separatistas, que pedían exactamente separarse, desligarse por completo de la corona española. Y los otros eran los reformistas, que solamente decían que debería haber ciertos cambios de la corona española para seguir manteniendo y seguir dependiendo de los españoles, ¿no? Situación que a muchos no les gustó. Dentro de los separatistas, entre los más importantes vamos a tener a Túpac Amaru II, vamos a tener también a Juan Pablo Vizcarra Guzmán
Francisco de Miranda, José de la Riva Agüero, ¿no? Ellos eran los que pedían una separación definitiva de España. Y dentro de los reformistas tenemos a los siguientes: a Fray Calixto, a José Baquija de Carrillo, más conocido como Cefalio, a Toribio Rodríguez de Mendoza, a Hipólito Unanue, su seudónimo era Ariosto, y finalmente a Mariano Alejo Álvarez. Estos eran los más importantes. ¿Han habido más separatistas y reformistas? Sí, efectivamente han habido más separatistas y reformistas. Voy a leerles un poco sobre Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. ¿Quién fue este personaje? Que era también separatista, porque la clase pasada se habló de Túpac Amaru II, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos una biografía que fue leída? Y también con la relación que tuvo con su esposa Micaela Bastidas Puyucawa, ¿no? Eso ya lo hemos leído en la clase pasada. Entonces ahora voy a hablar un poco de Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. ¿Quién fue Juan Pablo Vizcarro y Guzmán? ¿No? Nació en el año de 1747 en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, en Arequipa. Fue un religioso jesuita que en el año de 1767 fue expulsado del Perú junto a todos los miembros de su orden. Llegó a España y posteriormente se trasladó a Italia. Ahí se enteró de la rebelión de Túpac Amaru en tierras peruanas, motivo por el cual acudió al cónsul inglés, que en su condición de representante de un país enemigo de España comunicó las inquietudes de Vizcarro y Guzmán en cuanto a la liberación de América del yugo español. Hizo lo propio con los gobiernos de Italia y Francia, convirtiéndose en el más grande promotor de la liberación de América. Miren ustedes la importancia que tuvo Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. Sabemos que España era una potencia en ese entonces, pero también tenía enemigos. Y justamente sus enemigos estaban al lado, ¿no? Como era Francia, como era Italia y como era Inglaterra. ¿Por qué son los enemigos más asiduos contra España? Porque ellos también buscaban conquistar más territorios, ¿no? Esa era la finalidad. Entonces querían romper con ese poder que tenía España en América. Entonces, con la ayuda del mismo cónsul inglés, vuelve a Inglaterra, usando los seudónimos de Rossi y Valery. En Londres se pone en contacto con el gabinete inglés, pero después de un año no consigue gran cosa. Posteriormente se traslada a París, de donde nuevamente vuelve a Londres y se relaciona con Pitt, el cual aceptó utilizar sus servicios, y con Mark King, embajador de Estados Unidos. Lamentablemente no llegó a entrevistarse con el patriota Francisco de Miranda, quien llegó un mes antes de su muerte. En 1792 escribe la célebre Carta a los Españoles Americanos, donde los invita a luchar por la independencia. Ah, interesante. La Carta a los Españoles Americanos. Muere en 1798 y un año después se publica su magistral carta y es traducido al inglés, al castellano en 1801, la cual es secretamente distribuida entre los criollos, quienes tras su lectura sienten renovadas sus ansias de libertad, convirtiéndose en el documento básico para la emancipación americana. Importante esta carta a los españoles americanos.
Esta carta a los españoles americanos fue con mucho sentimiento, ¿no? Fue importantísimo también. Entonces miren ustedes todo lo que se va desarrollando a lo largo de esta situación, ¿no? Después tenemos a Francisco de Miranda y otro personaje que también me parece importante leerlo y que sepan un poco es nuestro amigo José de la Riva Agüero, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque él también era uno de los separatistas muy fuertes que pedía, como ya les vengo diciendo, la ruptura con España, ¿no? Quería que de todas maneras existiera pues la ruptura con España. Pero ¿por qué era importante? ¿No? ¿Por qué era importante todo esto del movimiento de los separatistas? Porque ellos tenían y pensaban que era mejor tener un gobierno libre, independiente y sin tener prácticamente dominio de nadie. Entonces voy a permitirme leer también la bibliografía de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Nació en Lima el 30 de mayo de 1783. Sus padres fueron don José de la Riva Agüero, superintendente de la Real Casa de Moneda, y doña Josefa Sánchez Boquete, hija de los marqueses de Montealegre de Aulestia. Fue un criollo distinguido, perteneciente a una familia de la aristocracia limeña, y decidido partidario de la independencia de los primeros momentos. Estuvo en España en tiempos de la invasión napoleónica, afilándose a las logias que por entonces trabajaban con la independencia de América. En 1810 estuvo de regreso al Perú y hasta la llegada de San Martín fue la figura epónima de las conspiraciones limeñas. Colaboró con San Martín antes y después de su llegada al Perú. Fue nombrado prefecto del departamento de Lima, donde tuvo destacada actuación en la defensa de la capital cuando Canterac la atacó en septiembre de 1821. Fue el principal promotor de la asonada contra Monteagudo en julio de 1822. El 28 de febrero de 1823 es nombrado presidente de la República. En su función de presidente desplegó una gran actividad. Hizo efectivo el préstamo conseguido por San Martín en Londres. Equipó la escuela y preparó una nueva expedición al sur, pidiendo ayuda a Colombia y Chile. Uno de los afanes de Ribagüero era consolidar la independencia del Perú sin el concurso de tropas extranjeras y por el esfuerzo propio de los peruanos. Falleció en Lima el 25 de mayo de 1858. Entonces, miren ustedes, ya hemos hablado de dos personajes importantes, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y José de la Riva Agüero. Ahora vamos a hablar de repente de uno de los separatistas, de los reformistas. Ojo, lo que habla primero es de los separatistas, ¿no? Ya saben que había muchos más separatistas, pero dentro de los más importantes teníamos a que ya les he nombrado, Tupac Amaru II, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Francisco de Miranda y José de la Riva Agüero. De los reformistas tenemos a Fray Calixto, José Batista y Carrillo, más conocido como Cefalio, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, su seudónimo era Ariosto, y Mariano Alejo Álvarez, ¿no? ¿Por qué eran también importantes? Porque ellos decían que solamente debería haber una reforma y no una separación contra lo de España, es decir, que seguían manteniéndose como parte del imperio español, ¿no? Muy bien, creo que uno de los más importantes de acá sería leer primero
y creo que también fue importante tener su importancia que hizo, ¿no? Y así conociendo un poco más de lo que se realizó, sería pues a nuestro amigo José Baquijano Carrillo, ¿no? Sería importante saber quién fue José Baquijano Carrillo, ¿no? Muy bien, José Baquijano Carrillo nació en Lima en el año de 1759. Estudió en el Real Colegio de San Martín, en el Seminario de Santo Toribio y se graduó de doctor en leyes y cánones. Fue un prominente criollo liberal que en 1781 pronunció en la Universidad de San Marcos ante el virrey don Agustín de Jáuregui un notable discurso defendiendo a los indios, mestizos y criollos frente a los abusos del gobierno español, el cual, más que un elogio, fue una protesta contra la violencia ejercida por las autoridades españolas. También fue catedrático, asociado de cánones en la Universidad de San Marcos y en 1806 se le consignó la dirección de estudios de la universidad. Además fue elegido presidente de la nueva Sociedad de Amantes del País y uno de los fundadores del Mercurio Peruano en 1791. Para el año 1812 es nombrado por la Regencia de Cádiz como consejero de Estado. Tanto se regocijó el pueblo por el nombramiento que salieron a las calles a celebrarlo. Las celebraciones se prolongaron por varios días, hasta que el virrey Abascal, temeroso de una sublevación, producto de la euforia popular, ordenó que las tropas patrullaran las calles de Lima. Incluso hizo apresar a muchos amigos de Baquija, sobre pretexto que se planeaba derrocar y asesinar al virrey. En 1814 tuvo que emprender viaje a España y permaneció confinado en Sevilla, donde murió el 24 de enero de 1817. Miren ustedes la importancia también que tiene José Baquijano Carrillo, ¿no? Todo esto era prácticamente una situación que se iba dando poco a poco, ¿no? Se iba dando poco a poco. Es decir, que siempre hubo algunos intentos, ¿no? Algunos intentos de estos próceres y precursores de la independencia, ¿no? Se llama así porque, bueno, dentro de todo tenían ciertas maneras, ¿no? Ciertas maneras de poder desarrollar. Muy bien, vamos a leer a otro reformista que también me parece importante, ¿no? Que sería nuestro amigo Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar que también contribuyó, ¿no? Que también hizo algunos intentos importantes, ¿no? Que también era dentro de todas estas corrientes. Pero creo que yo, antes de Mariano Melgar, voy a leerlo sobre Toribio Rodríguez de Mendoza, porque era un poco más antiguo que Mariano Melgar, ¿no? Muy bien, ¿quién fue este personaje, Toribio Rodríguez de Mendoza? Era un personaje reformista, ¿ya? 100% reformista, ¿ya? Nació en Chachapoyas el 15 de abril de 1570, de padres españoles. Muy niño, fue internado en el seminario de Trujillo para que tomara los hábitos y posteriormente, a los 16 años, se traslada a Lima para continuar sus estudios en el seminario de Santo Toribio. A los 20 años ya era doctor en teología y a los 21 profesor en el seminario. Tuvieron gran influencia en él la lectura de los libros llegados de Europa, que daban cuenta de la revolución
tanto de Norteamérica como de Francia. En 1770, el rey Ahmad fundó el Convictorio de San Carlos, donde ejerció como profesor de filosofía y tiempo después nombrado rector del Convictorio. De esa posesión inculcó secretamente los principios revolucionarios a sus mejores discípulos, quienes con el tiempo se convertirían en los abanderados de la revolución en el Perú. Fue miembro de la Junta Censora de Imprenta en 1803 y presidente de la misma en 1820, cuando ejercía como canónigo lectoral de la Catedral de Lima. En 1814 fue elegido por la provincia de Trujillo como diputado a las Cortes Españolas. A don Toribio Rodríguez, debió la juventud de sus épocas importantes conquistas, hizo desaparecer el escolasticismo, mejoró los estudios científicos e introdujo reformas acordes con las corrientes filosóficas de la época. Además, perteneció a la Sociedad Amantes del País, que publicó a fines del siglo el periódico El Mercurio Peruano. Es considerado precursor ideológico de la emancipación. San Martín lo nombró miembro de la Sociedad Patriótica y lo condecoró con la Orden del Sol. En 1822 fue elegido miembro del primer Congreso peruano, llegando a ser un presidente interino. Además, en 1824 fue elegido rector de la Universidad de San Marcos. Falleció el 10 de junio de 1825. Entonces vamos comprobando que siempre existía una manera de mantener, ¿no? De mantener ciertas costumbres de los españoles, ¿no? Ciertas costumbres de los españoles, ¿no? ¿Esto con qué fin? Con el fin, pues, como todos lo sabemos, de que estas reformas solamente se dieran en el aspecto de las injusticias que se cometían contra los indígenas, ¿no? Muy bien, vamos a leer ahora, para que después proceder un poco más con el tema de la emancipación en América, a nuestro amigo Hipólito Unanue, uno de los personajes también importantes, ¿no? Hipólito Unanue nació en Arica el 13 de agosto de 1755. Inicialmente cursó estudios en su lugar de origen, para luego trasladarse a Arequipa e internarse en un seminario, pues su intención era convertirse en sacerdote. Posteriormente comprendió que el sacerdocio no era su vocación, sino la medicina, por lo que se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad de San Marcos. Provenía de una familia tan pobre que para costear sus estudios se dedicaba a dar clases particulares. Se recibió en 1786, pero su afán por aprender lo llevó a incursionar en el estudio de otras disciplinas como la economía y la política. Por su gran amor al Perú, empieza a colaborar en la Sociedad Amantes del Perú, del país, que para ese entonces editaba el Mercurio Peruano. También colaboraba para otras publicaciones, tales como El Verdadero Peruano. Fue fundador del Anfiteatro Anatómico del Colegio Médico de San Fernando. Proclamada la independencia, figuró entre los firmantes del acta en el Cabildo de Lima y en el Tribunal del Protomedicato en agosto de 1821. Fue nombrado por San Martín ministro de Hacienda. En su gestión administrativa creó un banco auxiliar de papel moneda, estableció el Reglamento Provisional de Comercio y el Reglamento para el Juzgado de Secuestros. Al instalarse el primer Congreso Constituyente del Perú, fue elegido diputado por Puno. Integró las comisiones parlamentarias de
Bellas Artes, Instrucción, Salud Pública y Hacienda, y la que redactó el proyecto de la Constitución. Presidió el Congreso Constituyente en diciembre de 1822 y en enero de 1823, siendo el primer representante reelegido en la presidencia del Congreso. El libertador Bolívar lo nombró ministro de Hacienda en noviembre de 1824. Poco después fue designado vicepresidente del Congreso de Gobierno, del Consejo de Gobierno, y ministro del Gobierno y Relaciones Exteriores. En una ocasión, cuando Bolívar se encontraba al sur del país, se le encargó el mandato supremo en abril de 1825. Falleció en Lima el 15 de julio de 1833 a los 78 años. Miren ustedes, personajes muy importantes que se van dando, ¿no? Y estos personajes traen consigo ciertas situaciones importantes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las conspiraciones y rebeliones internas que se dan, ¿no? Hay varios personajes, como yo les digo, no solamente son uno, son varios que van buscando siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio para, siempre de una u otra manera era eso, ¿no? Que el Perú sea, y no solamente el Perú, sino toda la parte de Sudamérica sea libre e independiente, ¿no? Dentro de las conspiraciones y rebeliones internas, vamos a hablar primero de Manuel Ubalde y Gabriel Aguilar. En Cusco, en 1805, fueron destacados por Mariano Lechuga y ejecutados. Fueron declarados beneméritos de la patria en el primer Congreso peruano de 1822. Miren ustedes. Ahí tenemos a Francisco Antonio de Sela. Tacna, 1811. Fue el primer pueblo en dar el grito de libertad. Se deshizo por la derrota de Argentina en el Alto Perú, comandada por Castelli. Juan Crespo y Castillo, Huánuco, 1812. Derrotado por el intendente José González Prada en el puente de Amo. Enrique Pallardelli, Tacna, 1813. En apoyo de los argentinos en el Alto Perú, General Belgrano, fueron derrotados en Camiara por el intendente de Arequipa, Ruiz Moscoso. Hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Se inicia en el Cusco en 1814. Fue el más grande intento peruano por la independencia, es decir, por independizarse de los españoles. De ahí también existieron grupos clandestinos, como el Convictorio de San Carlos, Escuela de Medicina de San Fernando, Oratorio San Felipe Neri, los abogados y el bajo clero. Después se dan algunos periódicos revolucionarios, como El Peruano, desde 1811, Satélite del Peruano, Verdadero Peruano, Peruano Liberal y el Argos Constitucional. Entonces, miren ustedes, ¿hubo intentos? Sí. ¿Hubo conspiradores? También. ¿Hubo todas rebeliones internas? También se dan, pero escasamente, no tuvo tanto poder como los anteriores, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta situación que se va dando y se va desarrollando, ¿qué creen ustedes que va logrando también en los pobladores del Perú? Claro, muchos dirán, profesor, pero son intentos un poco sin apoyo, sin el esfuerzo de la gran población. Claro, acuérdense que el Perú dentro de todo vivía dividido, ¿no? Vivía dividido. Ya no era solamente los indios, acuérdense, ya hemos avanzado.
Ya se dan pues los mestizos, se dan los criollos y empiezan a reformarse varias situaciones también, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto cultural, en la manera de pensar, con todas estas revoluciones que también se van dando fuera del Perú, como se dan tanto en Europa como en América del Norte, ¿no? Como lo que era los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que logran pues también independizarse, así como la Revolución Francesa que trae pues ciertas situaciones que van cambiando la manera de pensar. Todas estas conspiraciones, rebeliones, también trajo y trae algo significativo para el Perú, ¿no? ¿Cuál es ese algo significativo para el Perú? Claro, estamos logrando ya que exista una manera de ir conociendo, de ir creando conciencia en los demás, ¿no? Ir creando conciencia en los demás. ¿Con qué fin? Con el fin prácticamente de lograr pues que se vaya afianzando esta libertad, ¿no? Afianzando esta ruptura que tendría que darse de una u otra manera con la colonia española, ¿no? Nosotros tenemos parte de España como colonia. Eso es lo que se logra. Muy bien, estimados estudiantes, con ustedes voy a dejarles la tarea número 7 del tema 7, ¿no? Entonces dice, primer punto, relacionar. Dice A, Tupac Amaru, primero, B, Manco Inca, C, José Gabriel Condorcanqui, D, Hermanos Catari y E, Juan Santos Atahualpa. Y entre paréntesis ustedes van a colocar exactamente a qué corresponden las fechas sobre todo. Entonces tenemos las siguientes alternativas. Karma, 1742-1756. Ahí van a poner a quién correspondería esas fechas. Cusco, 1780. Cusco, 1572. Cusco, 1536. Y Charcas, 1776. Todas estas respuestas lo van a conseguir en la lectura que ya les he realizado, en la explicación que les he detallado, para que ustedes puedan ir cotejando, ¿no? Cotejando fechas, cotejando personajes, ¿no? Segunda pregunta es marcar verdadero o falso. Hay 4 alternativas, ¿ya? 4 alternativas. La primera dice la letra A. La Revolución Francesa contribuyó a la independencia de América y en paréntesis ustedes ponen verdadero o falso. B. Francisco de Sela hizo su levantamiento en Huánuco, ponen verdadero o falso. La Escuela de Medicina de San Fernando fue un foco revolucionario, ponen verdadero o falso, una de las alternativas. Y D. Los precursores prepararon el camino a la independencia, verdadero o falso. Tercera pregunta. ¿A quiénes se le denominaron o se le denomina precursores? Ahí van a poner. En el punto 4 dice, ¿quiénes fueron los precursores? Y ponen 2 divisiones, separatistas y reformistas, que ya lo hemos desarrollado tranquilamente. Incluso hemos leído la bibliografía de 2 de cada uno de ellos, ¿no? Tanto de los separatistas como de los reformistas. Quinta pregunta. ¿Cuáles fueron los principales periodos revolucionarios? Ahí van a poner que también está dentro de la separata. Y sexta, ¿cuáles fueron los factores para la emancipación? Que ya los he nombrado también y los he mandado a explicar, ¿ya? Y voy a agregar una séptima pregunta. Realizar un dibujo de uno de los personajes que hemos desarrollado en este capítulo, ¿ya? Puede ser un reformista, un separatista, etcétera, etcétera. Ustedes tienen la elección, ¿ya? Muy bien, entonces voy a hacer un pequeño receso, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar
Ya que no hay mucha participación, entonces voy a tratar de hacer el tema, dejo la tarea y se toman pues estos 20 minutos que quedan para que puedan ir desarrollando, si es que van a entrar en un participante. Si no, ya continuaría con el tema número 8 para que ustedes puedan ir desarrollando. ¿Ya? Después del tema 8 ya vamos a entrar en la segunda parte para poder ir avanzando con todo lo que se nos viene en cuanto ya a la corriente libertadora del sur, que es importante esta corriente libertadora del sur. ¿Fue fácil? No fue tan fácil. ¿Hubo cambios? Hubo cambios. Claro que sí. Todo esto siempre acuérdense que fue a favor de una causa, ¿no? ¿Cuál era la causa? Efectivamente buscar la liberación del Perú, ¿no? La liberación del Perú, ¿no? Entonces, hay situaciones que nosotros también debemos de tener muy en cuenta para poder ir desarrollando de una manera más efectiva y ir conociendo sobre todo estos personajes, ¿no? Estos personajes que también traen consigo algunos aspectos importantes, ¿no? Importantes para que nosotros podamos ir comprendiendo bien esta historia del Perú, ¿no? Esta historia del Perú que a veces, pues, como ustedes saben, fue un poco mal contada y en algunos casos importantes de ir conociendo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo, les dejo un poco de tiempo para que puedan ir desarrollando esta parte de lo que ya hemos desarrollado, que es el capítulo número 7. Si me alcanza el tiempo, llegaré hasta el tema número 9, ¿ya? Para que en el día 8 de agosto solamente desarrollemos los dos últimos temas, que serían la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Para que el día 15 de agosto desarrollemos el examen final, ¿no? Espero con la participación de los estudiantes. Sino ver la manera como darle un trabajo adicional para que puedan ganar notas, ¿no? Porque hasta el momento la única que participó y tiene una nota a menos es la alumna Luana Regalado Era, ¿no? Los otros 4 alumnos no han participado, no los conozco y no sé mucho de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, pues. Entonces los dejo para que vayan a desarrollar esta clase y nos vamos a conectar en breves para poder, y sobre todo al menos me lean esta tarea que les voy dejando constantemente, pero que no tengo contacto con ustedes, ¿no? Ya les he dicho que hay varias maneras de poder mandar la tarea. Puede ser por el WhatsApp o puede ser por mi correo, que también ya les he indicado y les he puesto también en el chat, ¿ya? En el chat también le he puesto los nombres de los correos, o al menos el correo mío, ¿no? Muy bien, voy a tomar para dejarles y puedan ir desarrollando este tema número 7 y después ya continuar con el tema número 8. Listo. Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos a tocar el tema número 8 sobre la corriente libertadora del sur. ¿Qué entendemos por esta corriente libertadora del sur? Sabemos que viene por José de San Martín y Matorras, ¿no? Don José de San Martín nació en Yapeyú, provincia de Misiones, el 25 de febrero de 1778. De muy joven sirvió al ejército realista en las campañas del África. A la, Perteneció a la sociedad de Lautaro, en la que formó su intención, ¿no? En la que formó su intención libertadora, ¿no? Todos estos antecedentes, ¿no? De luchar siempre por la emancipación a su patria, ¿no? Acuérdense que Perú
acuérdense, después del Imperio Tahuantinsuyo ya empezaron a buscarse las divisiones, ¿no? Dice así que hace la independencia de Argentina, ¿no? A partir de la Junta de Buenos Aires se inicia la corriente libertadora del sur, ¿no? A cargo de don José de San Martín, ¿no? José de San Martín retornó a su patria en 1812, creó el regimiento, ¿no? Creó el primer regimiento, ¿no? Allá en su propio país. Este regimiento hizo pues que constara con más personalidades, ¿no? Para apoyar, ¿no? Es así que se crea este primer regimiento con la intención, pues, como ya les vengo diciendo, de buscar a muchos adeptos, ¿no? Entonces creó el regimiento de granaderos, ¿no? A caballo, que fue el primer ejército del independiente de América. Obtuvo su primera victoria en San Lorenzo, al 3 de febrero de 1803, lo que significó la independencia de Argentina. Miren ustedes. Nombrado gobernador intendente de la provincia de Cuyo, entre 1814 a 1816, formó el Ejército Libertador. El 9 de julio de 1816 se proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la que participó activamente el mariscal peruano Toribio de Luzuriaga. Después de que ya proclama la independencia en Argentina, realiza otras campañas hacia el sur, es decir, hacia Chile. Salieron de Mendoza el 17 de enero de 1817. Atravesaron los Andes por los pasos de Uspallata y de los Patos. El 12 de febrero de 1817 obtuvo la victoria de Chacabuco, derrotando al capitán general de Chile, ¿no? Entonces, esto permitió también algo importante al derrotar a este capitán, ¿no? ¿Qué consiguió? Marco de Pont. El 12 de febrero de 1818 se proclamó la independencia. El 19 de marzo de 1818 fueron vencidos en Cancha Rayada y el 5 de abril de 1818 se consolidó la independencia de Chile. Con la victoria de Maipú, se nombró a Bernardo O'Higgins supremo director de Chile. Dentro de la separata ustedes tienen todo el periplo que hizo José de San Martín, ¿no? Es decir, que partió de Osorio del Perú, ¿no? Llega a Talcahuano, Concepción, de ahí marcha a Chacra Rayada, de ahí llega a Santiago, de ahí logra Chacabuco, de ahí el paso de los Andes, ¿no es cierto? Hace toda una travesía del paso de los Andes, y de Santiago pues llega a Valparaíso, y de Valparaíso ya hace su recorrido hacia el Perú, ¿no? Entonces, miren ustedes, hubo ciertas campañas importantes en Chile también. Todo esto con el fin de liberarnos, ¿no? Liberarnos definitivamente del dominio español, ¿no? Del dominio español. Todo esto logra, pues, esta corriente del sur, ¿no? Que estaba dirigida por San Martín. Una vez que ya logra la independencia de Argentina y de Chile, por supuesto va ya hacia el Perú. ¿Qué campaña se realiza en el Perú? Se nombra jefe de la escuadra libertadora al almirante escocés Long Thomas Alexander Cochrane, quien desarrolla una acción previa en el Perú,
para reclutar patriotas, víveres y armas. En estas instancias se incorpora Francisco Vidal Laos, el primer soldado del Perú. Miren ustedes la importancia. El 18 de agosto de 1820 se embarcaron en Valparaíso arribando a Paracas. El 8 de septiembre, luego se estableció el primer cuartel general en Pisco. Se produjeron los siguientes hechos. Miren ustedes, no fue tan fácil, ¿no? Cada momento tiene su etapa. Primero, liberar a Argentina, de ahí libera a Chile, y de Chile recién hace su primera entrada al Perú, ¿no? Pero vean ustedes que todo es un proceso, no crean que ya llegó y liberó, no, todo es un proceso. Entonces, una vez ya el 18 de agosto de 1820, se dan algunos hechos importantes, ¿no? Tenemos las conferencias de Miraflores. El 24 de septiembre de 1820, entre los representantes de San Martín, Tomás Guido y Juan García del Río y los del virrey Joaquín de la Pezuela, conde de Villar de Fuentes, Dionisio Capaz e Hipólito Unanue, se dio a conocer los ideales monárquicos de San Martín. B. Se creó la primera bandera del Perú. C. Se envió una expedición a la Sierra Central a cargo del general Álvarez de Arenales. Se trasladan al norte Chico entre el 10 al 12 de noviembre de 1820. Desembarcaron en Huacho y Vegeta, estableciéndose el segundo cuartel general en Huaura. Entre los acontecimientos favorables tenemos la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, el paso del batallón Numancia, el 3 de diciembre de 1820, la independencia de diversos lugares del Perú, Ica, Huamanga, Huánuco, Lambayeque, Trujillo, Piura, Chachapoyas, Jaén, Maynas y Cajamarca. La victoria del general Álvarez de Arenales en Cerro de Pasco, el 6 de diciembre de 1820. El 12 de febrero de 1821 promulgó el Reglamento Provisional de Huaura. Dividió el Perú en 4 departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima. En el lado realista se produjo el motín de Asnapuquio el 29 de enero de 1821, destituyéndose a Pezuela y nombrándose a José de la Serna, último virrey del Perú. Interesante, ¿eh? Último virrey del Perú, sabemos que es José de la Serna. Pregunta para el examen final. Entonces hay que apuntar, mis estimados estudiantes. Entre mayo y junio provinieron las conferencias de Punchauca, afuera de Lima, entre San Martín y la Serna, reiterándose los ideales monárquicos. Estos fracasaron y el virrey se retira a la sierra. Luego de todos estos conatos, de estas ideas, ¿no?, ya se va a dar la proclamación de la independencia, ¿no? El Ejército Libertador ingresó a Lima el 9 de julio de 1821. San Martín lo hizo el 12 de julio de 1821. Se procedió a reunir a los notables de la ciudad, presididos por el conde de San Isidro. El día 15 se declaró la independencia del Perú. El acta fue escrita por Manuel Pérez de Tudela. El 21 de julio se publicó el bando de la declaración. Y el 28 de julio de 1821
el general San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima. Entonces, hubo un previo a la proclamación de independencia del Perú. Acá vemos también dentro del texto que ustedes tienen cómo fue la avenida de San Martín de la parte del sur, ¿no? Por eso se llama Corriente Libertadora del Sur, donde desembarca en Pisco, ¿no es cierto? De ahí va Ica, ¿no? De ahí forma toda una expedición, ¿no? De Arenales que llega a Huamanga, de ahí pasa a Huancavelica, Huánuco, a Jauja, Tarma, a Cerro de Pasco, y desde Pisco llega pues a la parte de Ancón, ¿no? Y después sucesivamente llega a Huacho. Hay todo un recorrido y todo eso hace pues que las rutas de la campaña de San Martín en Perú, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento con los realistas también y hubo el apoyo importante de la expedición de Arenales, ¿no? ¿Cómo se da el gobierno protectoral de San Martín? Gobernó con el título de protector a partir del 3 de agosto de 1821. Estableció 3 ministerios: Juan García del Río, Colombia, en relaciones exteriores; Bernardo Monteagudo, boliviano, de guerra; Hipólito Unanue, peruano, en Hacienda. Nombró prefecto de Lima a José de la Riva Agüero. Miren ustedes, qué importante. ¿Qué más se va desarrollando ya con la independencia del Perú? El 20 de septiembre de 1822, en la Catedral de Lima, se instaló el primer Congreso, que fue y significó el retiro definitivo de San Martín. Se eligió presidente provisional del Congreso a Toribio Rodríguez de Mendoza y en forma efectiva a Francisco Javier de Luna Pizarro, vicepresidente, a Manuel Salazar Ibaquijano, secretarios, a José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui, integrado por 51 diputados. Su mayor obra fue la primera Constitución del Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823, que estableció la República del Perú. ¿Ah? Interesante, ¿no? Todo lo que se da. Es decir, que ahí viene la ruptura con José de San Martín. ¿Por qué? Porque José de San Martín quería formar un estado monárquico, ¿no? Mientras que los peruanos, los civilistas, la clase aristocrática peruana pidió que no, que sea un país completamente independiente y democrático, ¿no? Es por eso pues que se da el primer Congreso peruano, donde definitivamente José de San Martín abandona el país, ¿no? Acá está algunas preguntas de la tarea número 8, ¿ya? Por favor, para que también la desarrolle. Miren que ya hay 8 tareas, ¿no? Y necesito con urgencia que por favor manden las tareas desarrolladas tanto a la señora Juana como a quien habla. Ya les he dado mi número. Es más, les voy a dar también mi correo electrónico para que si gustan me lo manden también por ahí para poder revisar. Mi correo electrónico lo voy a escribir también en el chat, pero también se los digo porque como la clase queda grabada, puedan ustedes mandarme. Es rafsaa14@gmail.com. ¿Ya? Cualquier cosa, ahí tienen también mi correo electrónico. También se los voy a escribir por el chat, ¿no? Para que todo quede registrado. ¿Ya? Todo en minúsculo, por favor. Es decir, rafsa, por las 3 letras de mi apellido, 14@gmail.com. ¿Ya? Ese es mi correo electrónico. rafsaa14@gmail.com. ¿Ya? La tarea.
Primera pregunta dice, ¿marcar verdadero o falso? San Martín nació en el Perú. Van a poner en el paréntesis verdadero o falso. La Serna fue el último virrey del Perú. Ya saben, verdadero o falso. Con la batalla de Maipú se consolida la independencia de Chile, verdadero o falso. Lord Cochrane es nombrado jefe de la Escuadra Libertadora, verdadero o falso. San Martín creó el regimiento Granaderos a Caballo, verdadero o falso. Segunda pregunta, relacionarles. A, independencia de Guayaquil. B, se consolidó la independencia de Chile. C, motín de Asnapuquio. D, el ejército libertador ingresó a Lima. E, proclamación de la independencia del Perú. Las fechas son las siguientes: 29 de enero de 1821, 9 de junio de 1821, 9 de octubre de 1820, 28 de julio de 1821 y 5 de abril de 1818. Tercera pregunta, ¿cuáles fueron los hechos más importantes en el gobierno protectoral de José de San Martín? 4. ¿Cuáles fueron los principales hechos en la campaña del Perú? Y 5. ¿Qué batalla se realizó en la independencia de Argentina? Y voy a agregar una tarea más que sería la 6, que es dibujar al libertador José de San Martín. ¿Vale? Entonces, van a tener también su tiempo respectivo para poder desarrollar esta tarea. ¿Ya? Con esta tarea, pues, ya tenemos prácticamente desarrollado los 8 primeros temas, ¿no? Quedándonos solamente la Revolución del siglo XVIII, independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esos últimos temas me gustaría, pues, que si ingresan los estudiantes, la realicen vía una exposición, ¿no? Una exposición que puede ser por audio, puede ser por texto, pueden leerlo, y así nosotros podamos desarrollar mejor la clase. Muy bien, como me queda un poco de tiempo todavía, antes de ya concluirla, quiero dejar algunas experiencias importantes, ¿no? Como estamos viendo, todos los logros que se van desarrollando tienen también costos de seres humanos, ¿no? No fue nada fácil. No fue nada fácil tampoco lograr la independencia del Perú, ¿no? Sabemos que había una disputa también, ¿no? Y después vamos a ver también la corriente importante del norte, ¿no? Encabezado pues por Simón Bolívar, ¿no? Que también tiene algunos rasgos importantes que debemos de ser y caracterizar, ¿no? Caracterizar sobre todo. Todo esto va teniendo pues una secuencia muy importante, ¿no? Muy importante. Pero antes de concluir con este tema, vamos a leer un poco de José Francisco de San Martín y Matorras, que fue nuestro libertador, ¿no? José de San Martín, lo conoce. Voy a leer un poco su biografía y con ese tema nos vamos a quedar el día de hoy. Y ya para los siguientes temas vamos a desarrollar lo que ya les dije, ¿no? La revolución del siglo XVIII, que es un tema muy amplio, muy grande, y la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Esos son los temas que voy a desarrollar la próxima clase. Y sería bueno pues que ustedes vayan investigando, recolectando alguna información para que puedan apoyar a lo que vengo a desarrollar. José Francisco de San Martín y Matorras nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Misiones, perteneciente al gobierno de Buenos Aires. Sus padres fueron los españoles don Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras. A los 8 años, luego de haber cursado los primeros estudios en Buenos Aires, la familia viaja a España, donde ingresa a un seminario de nobles en Madrid.
Para 1789, sin cumplir los 12 años, hace realidad su sueño de vestir el uniforme celeste y blanco de cadete del regimiento Murcia. Su bautizo militar es en África, donde combate a los moros. En 1797 forma parte en el combate naval del Cabo San Vicente, 14 de febrero, en que se enfrenta a Inglaterra, defendiendo España, la tierra de sus padres. Tras la invasión napoleónica de España en 1808, San Martín se unió con entusiasmo a la oleada de patriotismo que puso al país en pie de guerra. Su destacada actuación en la batalla de Bailén le valió el ascenso a teniente coronel de caballería, y tras la batalla de Albuera recibió el nombramiento de comandante del regimiento de dragones de Sagunto, cargo que no llegó a ocupar, pues decidió volver a Buenos Aires al tener conocimiento de la insurrección que se había iniciado. En 1808, San Martín se inscribe en la logia de Lautaro, la misma a la que pertenecía Bolívar y fuera fundada por Francisco de Miranda. En septiembre de 1811, San Martín partió hacia Londres, donde por encargo de la logia número 3 de los Caballeros Racionales de Cádiz, sociedad secreta a la que él mismo pertenecía y que estaba formada por criollos americanos que lucharon por la independencia de América, participó en la fundación de la logia número 7 de Londres y entró en contacto con otros patriotas americanos como Carlos de Alvear, Matías Sapiola, Fray Servando, Teresa de Mier y Andrés Bello. El 9 de marzo de 1812 llega a Buenos Aires y organiza el regimiento de granaderos a caballo. Pese a la desconfianza que en un principio suscitó su larga carrera militar al servicio del monarca y el ejército españoles, además por esa época se casa con doña María de los Remedios Escalada, bella dama perteneciente a una de las más connotadas familias de Buenos Aires, y con quien tendría una sola hija, la misma que años después la acompañaría en su autoexilio. En 1814 formó el Ejército de los Andes en Mendoza, atravesó la cordillera y consiguió su primera victoria en Chacabuco, Chile. Buscó apoyo en Buenos Aires para dirigirse al Perú. Es así que el marino Lord Cochrane lo conduce y lo ayuda a desembarcar en Paracas. Avanzó hasta llegar a Lima, donde proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Su situación, sin embargo, era muy incierta. Por un lado, aún seguía latente la amenaza de las tropas realistas replegadas en el altiplano peruano, y por otro, su defensa de la institución monárquica como la forma de gobierno ideal para las provincias liberadas de América del Sur, provocaron la desconfianza del pueblo peruano. Además, quedaba pendiente la cuestión de Guayaquil, puerto que San Martín pretendía incorporar a Perú, pero que fue anexionado a la República de la Gran Colombia, Ecuador y Venezuela, constituida en 1819 por Simón Bolívar. La forma de gobierno de los nuevos estados, la aportación a la guerra contra los españoles por ambas partes y la adjudicación de Guayaquil a la Gran Colombia o al Perú, eran pues las grandes cuestiones que debían ser debatidas entre los dos libertadores. Tras la entrevista con Bolívar, celebrada en Guayaquil el 26 de julio de 1822,
y cuyo contenido sigue siendo objeto de estudio, San Martín abandonó el Perú en 1822 con la intención de volver a su patria Argentina y pasar tranquilamente el resto de su vida, pero sus compatriotas lo reciben con una fría actitud. Viajó a Europa y 5 años después vuelve a la Argentina y es recibido con hostilidad, motivo por el cual regresa a su exilio voluntario en Francia, en donde vive acompañada de su hija Mercedes, hasta que lo sorprende la muerte en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850 a los 72 años. Esa fue pues la historia del libertador José Francisco de San Martín y Matorras. Muy bien, estudiantes, conmigo ha sido un placer. Nos vemos de acá el próximo domingo para tocar los últimos temas que me quedan pendientes. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos hasta la próxima clase. Gracias.